Clase 4, entonces ahí está la clase, es una clase virtual como la que estamos teniendo los que hemos tenido todo este año y este semestre. Seguramente el examen final sí lo vamos a programar de manera presencial, eh, pero el examen, el segundo parcial también lo vamos a hacer nomás vía virtual y vamos a conversar para que el final, que va a tener menos alumnos ya, porque hay siempre algún grupo de alumnos que aprueban el, en la materia en los dos parciales, ¿no? Entonces el examen final es de esperar que tengamos menos asistencia, por lo tanto podemos dar un examen más seguro, ¿no? Con mayor separación entre alumnos para pues el tema de la, de la pandemia, ¿no? Y, y, el, y el coronavirus, que siempre es una preocupación y siempre hay que tomar nomás las medidas de prevención, separación, el barbijo, etcétera, ¿no? Es medidas básicas que creo que son las que mejores resultados dan. Y por supuesto, seguramente hay muchos compañeros también que ya se han vacunado, ¿no? Bueno, clase, o que ya nos hemos vacunado en realidad, clase 4, ahí está. Unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados. Hecho clave acerca del tema es que ustedes puedan analizar, resolver circuitos desequilibrados y equilibrados utilizando medios tecnológicos, ¿no? No se olviden eso. Es importantísimo en esta unidad 3 que ustedes puedan utilizar los medios tecnológicos, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? En la clase 1 hemos hecho una consulta para recuperar sus conocimientos previos de conocimientos tecnológicos, ¿no? Para resolver ejercicios, calcular circuitos, etcétera. Esa es la mejor forma en la que pueden desarrollar esta materia. Pero no se trata de usar un programa único, ni de usar que alguien se los haga y les pase la aplicación, no. Se trata de que ustedes se aprendan a desarrollar la aplicación, aprendan a aplicarla también, utilizar la aplicación, pero en cada caso, porque los casos son particulares, son varias variables, la secuencia, ¿no? El tipo de conexión, son varias variables que tienen que estar claramente concebidos los criterios y los análisis teóricos, ¿no? Entonces no adelanta que ustedes utilicen una aplicación para que les resuelva el problema. Lo que adelanta es que ustedes utilicen la aplicación que tengan, o el Excel, o el MATLAB, o cualquier otro programa o simulador, pero tienen que entender la parte teórica. Si no, lamentablemente, la solución tecnológica no les va a ayudar a encontrar la solución correcta, ¿no? Les puede acelerar a encontrar una solución, pero no la solución correcta. Por eso es importante la teoría. Pero una vez conocida la teoría, entendía la teoría que estamos desarrollando, por supuesto, tienen que aplicar conocimientos tecnológicos para encontrar los resultados, no solamente de manera más rápida, sino para analizar esquemas. Si yo tengo una carga resistiva y resuelvo un circuito, ¿qué pasa si esa carga se vuelve inductiva? ¿No? ¿O qué pasa si se vuelve capacitiva? ¿O qué pasa si el voltaje se desequilibra, ¿no? ¿O qué pasa si sube la impedancia de la línea? Es decir, ustedes pueden empezar, una vez que hayan podido entender cómo se aplica la aplicación, el programa, el software, o hayan desarrollado ustedes un pequeño programa, qué pasa cuando van modificando las variables, ¿no? Pero sobre un programa que ustedes entienden lo que hace y en función, y eso va acorde con la teoría. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que ustedes utilicen medios tecnológicos, pero no tengan ninguna duda, ni siquiera lo intenten, tienen que aprender la teoría, tienen que entender el desarrollo de la teoría, que es lo que hemos pasado hasta hoy día, ¿no? En la clase 2 y 3. Eso es vital, es importante. Entendiendo la teoría, ustedes van a ver que ya las aplicaciones son elementos, son herramientas, ¿no? Son herramientas necesarias, sí, pero no son pues las que nos resuelven el problema. El conocimiento teórico es el que nos resuelve los problemas, ¿no? Y los medios tecnológicos ya nos ayudan a multiplicar la solución, a resolver de manera más rápida, pero sin duda y con toda seguridad
previo conocimiento de la teoría. Es la clase 1, donde hemos explicado en general la unidad 3, ¿no? Hemos desarrollado la actividad de conocimientos previos tecnológicos, hemos explicado el contenido de la unidad, los saberes que esperamos lograr en esta unidad, hemos explicado el concepto de generación, transmisión, distribución de manera genérica, ¿no? Hemos mostrado algunos conceptos de voltaje, corriente de fase, una red activa, red pasiva. Hemos mostrado que la carga se puede conectar o en delta o malla, o en triángulo, o en delta o malla, o triángulo, o en estrella. No hay otra forma de conectar las cargas trifásicas. Luego hemos mostrado los esquemas de conexión principales, los tipos de circuitos que hemos identificado en la clase 2, para la clase 2 y 3, para desarrollar el cálculo teórico, ¿no? Hemos identificado estos tipos de circuitos. Hemos hablado también de la evaluación, las fechas programadas para exámenes, tareas, etcétera, ¿no? La tarea del grupo 2, que ha concluido ayer. Luego hemos hablado de los criterios de calificación de la tarea de grupo y de una tarea individual más que vamos a publicar. También se ha indicado qué fecha se publica, cuándo se entrega y además cuánto vale, ¿no? Cuántos son los criterios de calificación, o sea, cuáles son los criterios de calificación y además cuánto vale respecto a la nota total del segundo parcial. Muy bien. En la clase 2 hemos ya avanzado los tipos de circuitos, hemos informado los resultados de los conocimientos previos tecnológicos, hemos mostrado un resumen, ¿no?, de estos conocimientos previos tecnológicos. Luego hemos mostrado los esquemas de conexión tipo, ya con más detalle, y hemos empezado a calcular y a resolver este circuito, por ejemplo, es el tipo A, que es el caso A, carga desequilibrada conectada en triángulo. Luego carga desequilibrada conectada en estrella, ¿sí? Hemos hablado de la conversión de circuitos, conversión matemática, ¿no? Matemática, esto hay que tener claro que esta conversión de una carga conectada en delta a una carga conectada en estrella, o viceversa, carga conectada en estrella a carga delta, tiene obviamente el desarrollo que hemos mostrado acá. Y con estas ecuaciones se pueden calcular sea la carga en delta o sea la carga en estrella, dependiendo lo que se quiera y la información con la que se cuente. Pero esto es lo que hemos desarrollado en la clase. Pero hay que recordar que este es un cálculo teórico, no es un cálculo matemático, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Obviamente para resolver el circuito, ¿no? Pero no hay que perder de vista que es un cálculo matemático. Luego hemos visto, bueno, la forma B, que es calcular la tensión de desplazamiento del neutro de un circuito conectado a una estrella con 3 conductores, ¿no? Y cómo se desplaza el neutro, ¿no?, de la carga. Este es un concepto importantísimo. Luego bueno, acá ya está la ecuación deducida, ¿no?, que es la tensión de desplazamiento de neutro, que es función de los voltajes de fase por las admitancias de la carga, ¿no?, y dividido entre la suma de las admitancias de la carga. Esa es la clase 2. La clase 3, hemos, como siempre, recordado los conocimientos previos, ¿no? Y hemos hablado de la tarea de grupo que se entregaba ayer, etcétera, ¿no? Y además ya hemos empezado a avanzar con las tareas, con los circuitos, los otros circuitos, ¿no? El caso C, el caso D, el caso E, el caso F, ¿no? Todos esos circuitos los hemos mostrado ayer y hemos desarrollado su cálculo teórico, ¿no? Entonces, hoy día con esto ya estamos en condiciones, obviamente, de hacer cálculos exactos, ¿no? Ejercicios o práctica. Entonces, tenemos la clase 4, que son ejercicios. Hoy día es 4 de diciembre. Este es el primer caso, ¿no? Tenemos una carga conectada en triángulo o malla, ¿no? Malla porque estoy circulando acá el puntero, ¿no? Vamos a circular el puntero, fíjense, y está mostrándonos una malla. ¿Qué es una malla? Es un camino cerrado, ¿no?, en un circuito eléctrico. Es lo mismo que decir un delta,
o un triángulo, ¿no? Es una carga conectada en delta o triángulo. Como es trifásica, se habla de delta o triángulo. 10 amperios tiene el valor de una de las impedancias, que sería una carga resistiva. 1 más J2 ohmios, que tendría esta otra fase entre el C y B, entre los terminales C y B de la carga delta, que sería una carga inductiva, y tenemos un 3 menos J4, que sería una carga capacitiva, ¿no? Una carga capacitiva entre los terminales A y B. Entre terminales A y C, 10 ohmios. Entre terminales B y C o C y B, una carga inductiva, y entre terminales A y B, una carga capacitiva. Muy bien. Además, el ejercicio nos da los voltajes de línea, ¿sí? BA', BA', B', BA', B', que sería esta, BC', A', C', A', ¿sí? C', primero siempre el primero, ¿no? O sea, la flecha va al primero, C', aquí está, C', A', ¿sí? Este es BC', A', ¿ya? Bueno, todos ellos valen 110 voltios de módulo y se desplazan 120 grados porque son sistemas de tensiones simétricos equilibrados en la fuente. 0 grados, BA', B', 0 grados, esta es la referencia. C', A', menos 120 y por lo tanto B', C' va a ser más 120, ¿no? Entonces, este es el ejercicio, podemos mostrarlo solamente así, ¿no? Así. Este es el ejercicio y estos son los datos de voltaje de fuente. ¿Cómo resuelvo? Tengo que cumplir 3 pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Y con eso resolvemos. ¿Cuál es el primer paso? Acostúmbrese siempre a hacer este análisis en ese orden. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Primer paso, triángulo de tensiones. ¿Ya? Para resolver este circuito, delta, yo necesito las tensiones de línea, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido en la teoría en el caso A. Entonces, necesito tensiones de línea, tensiones de línea, tensiones de línea. Estas son las tensiones de línea. No necesito tensiones de fase, entonces no necesito dibujar tensiones de fase, solamente voy a dibujar las tensiones de línea. Si yo represento las tensiones de línea que me está dando el ejercicio, ese es el triángulo de tensiones. Ese es el triángulo de tensiones. Este triángulo de tensiones está en el plano XY. Estamos representándolo en el plano XY. Fíjense, B' es referencia, por lo tanto está a 0 grados, ¿no? Si yo tengo aquí mi plano XY, tengo mi plano XY, ¿sí? Un eje Y y un eje X. Fíjense que voy a tener una tensión B', en la referencia, es decir, en el eje X, a 0 grados. B' a 0 grados. ¿Cuánto vale 120 a 0 grados? Por lo tanto, ese es el vector tensión. Fíjense, B', 110, 0 grados. 110, 0 grados. Entonces está a 0 grados. ¿Dónde estará B, C', A'? Este de acá, ¿dónde estará? A ver, lo vamos a graficar aquí utilizando la pluma. Este va a ser B, C', A'. C', A', ¿sí? BC', A', vector, por supuesto, ¿no? Vector, ya. Este BC', A', aquí está, es 110 menos 120. Fíjense, 110 menos 120. Si yo estos vectores, ¿sí? Estos vectores los llevo al plano XY, aquí está, los vamos a llevar al plano XY. Aquí está, ¿no? Estoy graficando el plano XY, ahí está.
Este es el plano X, Y. Ya. Este vector BA', BA', lo voy a poner en el plano XY. Lo vamos a dibujar con, digamos, con naranja. ¿Ya? Este vector lo voy a dibujar en el plano XY. Y le vamos a poner un marcadorcito para que sea más fácil, ¿no? Este es el B, ese es, ¿no? El B a B, ¿sí? Este es el B a B, B a B, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el BC, BC prima a prima? BC prima a prima va a ser el, pongámosle un color, no sé, verde, ya, este, ¿sí? Este va a ser, está a menos 120 grados, lo estoy trasladando, este vector que está acá, lo traslado al plano XY y va a caer aquí, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ese es nuestro plano, este es nuestro vector, el verde, ¿no? BC prima prima. ¿Y dónde va a estar el otro vector, B prima, C prima? Pues va a estar a 120 grados hacia arriba, ¿sí? Aquí. Y todos ellos van a reflejar tal cual está acá, ¿sí? Menos 120, este otro era el amarillo, que es este, ¿sí? Y el otro va a ser BB prima, C prima, ¿sí? BB prima, C prima, lo voy a dibujar con negrito, B, B prima, C prima, ahí está, ¿no? BB prima, C prima, está aquí, ¿ya? Y este lo puedo dibujar yo en el plano XY, lo voy a trasladar al plano XY y le voy a poner, digamos, un color azul. Aquí está, ¿no? Y aquí está, a 120 grados. Entonces, ese vector está aquí, ¿sí? Listo. Entonces, ustedes tienen el vector, tienen en el plano XY, este es el triángulo de tensiones. Este es el triángulo de tensiones. El primer paso es dibujar el triángulo de tensiones, pero no se olviden de utilizar el plano XY para representar estos vectores y ver dónde están ubicados cada uno de ellos en función a los datos, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, con eso, mi triángulo de tensiones es el que estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? Este triángulo de tensiones puede tener otra forma, puede estar rotado, puede estar hacia arriba, etcétera. No sabemos a priori cuál es A', cuál es B', cuál es C'. Lo que sí sé es que estas son las tensiones, ¿sí? BA', C', y estas tres, como es un sistema de tensiones simétrico equilibrado, tienen que cerrar un triángulo equilátero, ¿sí? Tienen que cerrar un triángulo equilátero. Por lo tanto, esa es la forma como puedo graficar el triángulo de tensiones y estar seguro de lo que he escrito y lo que he dibujado. El segundo paso es calcular las corrientes de fase. ¿Cómo calculo las corrientes de fase? Pues esta tensión es la misma que está aquí. Por lo tanto, puedo calcular esta corriente ICA, ¿sí? ICA. ¿Qué va a ser? Va a ser igual a la tensión B'C', 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 dividido entre la impedancia que está en ese circuito, 10 ohmios, ¿sí? Y eso va a ser el resultado este. Lo mismo puedo hacer para IBC, esta IBC, esta, ¿no? Esta corriente va a ser igual a la tensión BB'C', BB'C', ¿sí? Acá, dividido entre la impedancia ZBC, esta impedancia, ¿no? Que es inductiva. El resultado es este. Lo mismo para la corriente IAB, esta corriente va a ser igual a la tensión BA'B, BA'B', aquí está, dividido entre la impedancia capacitiva, ¿no? Entonces, acá
tengo las tres corrientes, IAB, IBC, ICA. IAB, IBC, ICA. Estas corrientes están circulando por el delta o por la malla. ¿Cuánto están circulando por la línea? Aquí está. Es nada más ser Kirchhoff, ¿no? En este lugar, en C, aquí en C, ¿sí? Va a ser IC', IC', va a ser ICA, está saliendo, menos IBC que está entrando, ¿sí? Sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen. Ese es Kirchhoff. Entonces, puedo calcular la corriente de línea IC', puedo calcular la corriente IB', la corriente de línea IA', IA', IC', IB'. Y estos son los valores: 32 amperios, 55 grados, 27 y 60 amperios, ¿no? Si yo grafico esto en el plano X y estas corrientes, voy a encontrar un sistema totalmente desequilibrado. Intentemos hacer la representación. Vamos a intentar representar en el plano XY las corrientes, ¿sí? Ahí están las corrientes. Ahí están las corrientes, ¿no? Y A', hemos estado dibujando con I'A, la corriente de la fase A, digamos, ¿no? Podemos dibujarla cualquier color, digamos. Vamos a tratar de utilizar cualquier color, no hay problema. Esta IA', ¿sí? Esa IA', la vamos a representar en el plano XY, ¿sí? Es 32, 27 y 60, 32 y 55. ¿Dónde 55 grados? Más o menos aquí, ¿no ve? Ahí está. Esa sería la corriente IAA, ¿sí? IA', la corriente de la línea A. ¿Dónde estaría la corriente de la fase B, de la línea de la fase A? Más o menos igual en módulo, más o menos, y 59 grados, ¿no? Entonces, para poder apreciar la diferencia, la vamos a dibujar acá. Esta, 27, 3, que es un poco menor a la de 32, pero está un poco más grados, ¿no? Digamos aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Y dónde está IC'? Podemos dibujar en celeste. IC', está a 60, pero a menos 122. Menos 90, menos 122, más o menos estaría así y es más larga, ¿no? Es más grande, ¿no? Tiene un módulo mayor. Entonces, fíjense, en este plano XY, en el plano XY, que le vamos a poner sus coordenadas X y Y, aquí. Este es el plano XY, ¿no? Fíjense el plano XY. En el plano XY, las tres corrientes están totalmente desequilibradas, ¿sí? Fíjense, dos que son muy parecidas, digamos, en tamaño, en módulo, casi el mismo ángulo, digamos, pero la otra está totalmente desfasada, la corriente de línea, ¿sí? Esta corriente de línea IC', esta aquí, es la totalmente desfasada, esta. La corriente de la fase A y B, de aquí de la línea en la fase A y en la fase B, son bastante similares en módulo y ángulo. Están totalmente desequilibradas porque son similares y en sistemas trifásicos más bien deberían tener una diferencia de 120 grados, ¿no? Y son casi iguales en módulo y ángulo. Por lo tanto, estas dos en módulo son parecidas y esta es el doble, ¿no? Es aproximadamente el doble. Entonces, totalmente desequilibrado el sistema, ¿no? Y este gráfico en el plano XY de las corrientes nos muestra aquí el desequilibrio, ¿sí? Bueno, ahí está el primer caso que hemos resuelto con calma, paso a paso. Todos los ejercicios acostúmbrense siempre a resolver de esta forma. Paso 1, triángulo de tensiones con su representación en el plano XY. Paso 2, corrientes de fase, para este caso, las corrientes de fase. Paso 3, las corrientes de línea, haciendo Kirchhoff en cada nodo, ¿no?
Y claro, ese paso 3 también asociar a un plano XY para ver la coherencia de los resultados y además para mostrar gráficamente el desequilibrio de corrientes que provocan estas cargas, ¿sí? Totalmente desequilibradas, ¿no? Una inductiva, una capacitiva y una resistiva. Los conocimientos previos tecnológicos, si ustedes tienen ya desarrollado una aplicación para resolver estos ejercicios, podrían probar qué pasa si ustedes vuelven la carga resistiva, ¿sí? La carga resistiva la vuelven una carga inductiva, ¿sí? O más resistiva. ¿Cuál es el efecto en las corrientes de línea? Se pueden graficar, ¿verdad? Diferentes escenarios y se puede ir modulando, cambiando, si tienen la aplicación ya desarrollada. Ustedes pueden ir modulando, ¿no? Pueden ir cambiando el valor de la resistencia, pueden volverla inductiva, pueden volverla capacitiva, o qué pasa si estas dos cargas se vuelven inductivas, ¿no? Etcétera, y ustedes pueden ir viendo qué pasa con el desequilibrio, ¿no? Esa es la ventaja y esa es la necesidad por la que tenemos para que ustedes puedan aprovechar los medios tecnológicos, ¿no? Puedan desarrollar sus medios tecnológicos o puedan utilizar correctamente los medios tecnológicos para calcular, pues, escenarios, diferentes escenarios de manera rápida, ¿no? Y gráfica, si es posible. Ejercicios 2. Este es el segundo caso. Tenemos un circuito en estrella de 3 fases, 3 hilos, 1, 2, 3 hilos, ¿sí? Y carga desequilibrada. Si ustedes ven acá, agrandamos 10 ohmios, 4 más 3 J ohmios y 6 menos J 8 ohmios, es decir, también una carga totalmente desequilibrada, resistiva, capacitiva, inductiva. La pregunta es cuáles son las corrientes de línea, estas corrientes, ¿no? ¿Qué requiero para esto? Requiero conocer esta tensión, ¿sí? Esta tensión, que ya no es la tensión fase neutro, ¿no? No es la tensión equilibrada fase neutro, porque no hay neutro, ¿sí? Por lo tanto, tengo que calcular cómo se desplaza este punto, esa sería una forma de calcular. Otra forma, habíamos explicado, es convertir esto matemáticamente a triángulo, ¿sí? Y calcular con el método anterior que acabamos de pasar, de una carga una carga en triángulo, conectada en triángulo y cálculo de las corrientes, ¿no? ¿Qué tensiones necesito? Si voy a calcular por el método de convertir matemáticamente a delta, esta carga en estrella, necesito tensiones de línea, como en el caso del ejercicio que acabamos de ver. Si es que voy a calcular las tensiones de desplazamiento del neutro, por lo que ustedes se deben acordar, necesitamos las tensiones de fase. Muy bien. Estos son los datos. ¿Sí? Aquí están los datos de tensiones de línea, ¿sí? Tensión de línea, BA', B, BA', aquí está, BA', esta tensión que va hacia A' es 220 voltios, 90 grados. La secuencia es esta que está acá, BAB, BCA, BBC, esa es la secuencia. Y estos son los valores de las impedancias, ¿no? De este circuito. Bueno, como ya dijimos, primer paso obligatorio, armar el triángulo de tensiones. Es el primer paso necesario. Luego, para armar este triángulo, ustedes deberían apoyarse en el plano XY, en un análisis del plano XY. ¿Sí? Muy bien. BA', B', 220, 90 grados. Eso es lo único que sabemos. BA', B', ¿sí? Es 220, 90 grados. Lo estoy dibujando aquí, en el plano XY. Está a 90 grados, ¿sí? 90 grados del eje X. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es B, este otro vector tensión de la línea, y cuál es este otro vector tensión de la línea, ¿no? Las tensiones de línea. Eso me va a marcar si este triángulo es para aquí o este triángulo es para allá, el triángulo de tensiones.
Lo único que sé es que este eje, en el eje Y está la tensión BA', porque ese es dato, está a 90 grados. Muy bien. Para encontrar si este C' está en este punto o está en el otro punto, de acuerdo, para formar el triángulo de tensiones, sea hacia la izquierda o sea hacia la derecha, se requiere conocer la secuencia de fases, ¿no? Si yo identifico, a este de acá abajo, a este como tensión BC' A', BC', aquí, es decir, C' en este punto, ¿sí? Lo puedo hacer. Vamos a identificar que vamos a pensar que este es C', ¿ya? Este es C'. Esta sería tensión, perdón, tensión C' A', ¿sí? Borrador. Ahí está, ¿no? Vamos a poner, eh, esta sería tensión B, C', A', C', A', ¿ya? Estoy asumiendo, tengo aquí un problemita del límite de la pantalla, no me deja graficar, pero esta sería tensión B, C', A', es decir, C', A' sería esta tensión, si traslado acá, vendría aquí. Estoy asumiendo esa tensión, ¿no? Estoy asumiendo que ese vector está ahí. Entonces, el otro vector va a tener que estar acá, que sería este, que sería B', C'. Este sería B', C'. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ya. Ahora, si yo asumo que esto es verdad, estoy asumiendo que es verdad, tengo que demostrar que, que representa la secuencia de fases de tensiones de línea que está acá, ¿sí? Tengo que demostrar que esa secuencia de fases es esta la que estamos mostrando, ¿no? Esta es la secuencia de fases. B a B, B a B, ¿sí? Vamos a suponer, me paro acá en este punto, este va a pasar primero B a B. Luego va a pasar B, C', A', B, C', A'. Luego va a pasar B', C', B', C'. Por lo tanto, este gráfico en el plano XY de tensiones de línea, que se representa exactamente acá en este triángulo de tensiones, me representa correctamente la secuencia, ¿sí? Me está representando correctamente la secuencia. Por lo tanto, B', es dato, 220, 90 grados. BC', A', va a ser 220, ¿sí? 220 menos, 100, menos 30 grados, ¿sí? BC', A'. Y B', C', va a ser 220 menos 150 grados, ¿sí? O si quieren al otro lado, ¿no? 210 grados. Ustedes eligen, ¿no? Entonces, ya tengo las tres tensiones, ¿sí? Tengo la tensión de B a B, la tensión BCA y la tensión BBC en términos de módulo y ángulo. Por lo tanto, están claramente identificados y mi triángulo de tensiones y secuencia de fases está correcto, ¿sí? Muy bien, conocidas esas tensiones BA', BC, BA', B', BC', A' y B', C', estas tensiones y esta secuencia de fases, entonces puedo pasar al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Convertir esta carga en estrella, convertirla a triángulo, ¿sí? A triángulo. Y aquí está ya convertida a triángulo, ¿sí? Estos son los valores convertidos a triángulo y aquí están las ecuaciones que hemos deducido en la parte teórica en la unidad, en la clase 2, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden calcular las impedancias de la carga en triángulo, ¿sí?
Conocida esta carga en triángulo, ya sabemos cómo resolver, es como el caso A, ¿sí? El caso A, tengo las tensiones de línea que hemos determinado que representan la secuencia de fases, que es dato del ejercicio, y puedo calcular, pues, estas corrientes en la malla ICA, IAB y BC. Entonces, calculo estas corrientes que están aquí, IAB, IBC, ICA, y puedo calcular las corrientes de línea haciendo Kirchhoff, ¿no? Resultado 19,85, 130 grados, la corriente de la línea A, aquí. La corriente de la línea B, 114,51 amperios y menos 98,8 grados. Y la corriente C, 15 amperios y menos 3,2 grados. ¿Sí? Puedo calcular estas corrientes. Y A, prima A, y B, y C, prima C, y B, prima B. Y estos son los resultados. ¿Sí? Estos son los resultados. Muy bien. Entonces, esa es una forma de resolver. Una forma de resolver es convertir este triángulo, perdón, esta estrella, esta carga en estrella a triángulo y calcular las corrientes en la fase y luego de ello calcular las corrientes en la línea. ¿Sí? Muy bien. La otra forma de resolver es calculando la tensión de desplazamiento del neutro. Pero el resultado como corrientes de línea, fíjense, como corrientes de línea, sea usando el método A o el método B, es decir, el cálculo de convertir, el método de convertir a triángulo o utilizando la tensión de desplazamiento del neutro, o el método de tensión de desplazamiento del neutro, el resultado en las corrientes de línea tienen que ser los mismos. Estos resultados tienen que ser los mismos, ¿sí? Si utilizo el otro método. Ahí está, acá lo estamos desarrollando, ¿sí? Estamos calculando la tensión de desplazamiento del neutro, los datos son los mismos, ¿sí? Primer paso, nuevamente, triángulo de tensiones, que ya hemos analizado. Nuestro triángulo de tensiones es este, ¿sí? Pero no se olviden que para este método, para calcular la tensión de desplazamiento del neutro, necesito tensiones de fase, no se olviden de eso. ¿Cuáles son las tensiones de fase? Están aquí en el triángulo de tensiones. Como el triángulo de tensiones ya lo conozco, yo puedo dibujar ahora sí sus tensiones de fase. ¿Dónde están las tensiones de fase? Aquí, este es el punto del triángulo, ¿no? Este es el punto común. ¿Dónde está la tensión BA' fase? Aquí. ¿Sí? Ahí. ¿Dónde está la tensión de fase de C? Acá. ¿Dónde está la tensión de la fase B? Aquí. ¿Sí? ¿Cuánto vale B de la fase A? ¿Sí? De la fase A, de esta fase, ¿cuánto vale su tensión de fase? Pues 220 sobre raíz de 3 en módulo y en ángulo. Aquí este triángulo ya está posicionado en el plano xy-eno, ¿ve? Por lo tanto, este va a valer 120 grados. BA, 120 grados, ¿sí? Aquí está BA, tensión de fase A, vale, aquí está, ¿no? Tensión de la fase A, 127, que es 220 dividido en raíz de 2, con un ángulo de 120 grados. La tensión BC con un ángulo 0 y la tensión B menos 120 grados con el mismo módulo, ¿no? Todos son 127 voltios. Entonces, las tensiones de fase, tengo que tener las tensiones de fase. Las tensiones de línea las tengo acá, que está representada en el paso 1 con el triángulo de tensiones, pero las tensiones de fase son las que requiero para este método. Y esta es la ecuación que hemos deducido, ¿sí? La tensión de desplazamiento del neutro es igual a menos tensión de la fase A por la admitancia de la fase A, la admitancia de la fase A que sería 10 ohmios, al revés, ¿no? Invertido, más la tensión de la fase B por su admitancia de esta misma fase, más el voltaje de la fase C, de fase, por la admitancia C, que es el inverso de este valor que está aquí, ¿no? Del C que vale 4 más 3J ohmios.
dividido entre la suma de las admitancias de la carga, ¿no? De la fase A más la fase B más la fase C. Bueno, ese valor de tensión de desplazamiento del neutro nos va a salir menos 76,7 voltios y menos 32,9 grados. A partir de ahí, yo puedo calcular, una vez que conozco el triángulo de tensiones, ¿no? No se olviden que tengo este triángulo de tensiones, este es de la fuente, pero ¿cuál es el triángulo de tensiones de la carga? El triángulo de tensiones de la carga lo voy a dibujar aquí. Ya vamos a hacer aquí un triángulo de tensiones. Bueno, este es mi esquema, ¿sí? Este es mi esquema. A ver, voy a darme un... Aquí lo podemos hacer. Esta es una fase, ¿sí? Ahí está el triángulo de tensiones. Así, ¿no ve? Ya. Este triángulo de tensiones tiene tensiones de fase aquí. Bueno, aquí mi dibujo no es muy preciso, pero básicamente es eso, ¿no? Ahora, ¿dónde está el O? BNO, BNO es menos 76 y menos 32. Menos 76 y menos 32. Entonces, tengo que tener la capacidad de identificar a dónde se ha desplazado este punto central N. ¿Sí? ¿A dónde se ha desplazado este O? Se ha desplazado pues a 72 grados. Este punto está aquí. ¿Sí? Y con ese análisis y este triángulo, armando el triángulo, yo tengo que poder encontrar la tensión que recibe cada fase de la carga. Cada fase de la carga. Podemos volver para eso, ya para que se pueda entender mejor, podemos volver a la clase donde hemos calculado la tensión de desplazamiento neutro. Fíjense acá, esta es la lámina clave. Aquí está, ¿no? ¿A dónde se ha desplazado el N? Perdón, el O. El N, claro, el N, ¿a dónde se ha desplazado? Y se ha vuelto aquí. Entonces, esta es la tensión que recibe la fase, una de las fases. Esta es la otra tensión que recibe la fase y esta otra. Tengo que poder armar este triángulo y poder calcular la tensión que recibe cada fase de la carga. Pues eso es lo que hemos hecho acá. Aquí está. Cada fase de la carga, aquí está, ¿no? Cada fase de la carga, tensión en la carga, dice, ¿no? Con ese análisis de triángulos que estoy mostrando, con ese análisis tienen que calcular esto. BAO, BBO y BCO. ¿Cuánto vale cada uno de ellos en cada fase? O sea, la carga en la fase A, la carga en la fase A, porque este ya es el punto O. Este es el punto O, ¿sí? Ese punto O ya eléctrico, ese punto O vale 198,5 para la fase A en voltios. Para la fase B 145 y la fase C 75. Es decir, este va a recibir 198 voltios. La fase B va a recibir 145 voltios y la fase C va a recibir 75 voltios, ¿no? Se ha desplazado el neutro. Y estas son las tensiones reales que recibe la carga, con módulo y ángulo, ¿sí? Conociendo la tensión real que recibe la carga, esta BAO, yo puedo calcular la corriente. Es decir, esta corriente en la carga es exactamente la misma corriente de la línea, ¿no? Porque aquí no hay más que un conductor. Por lo tanto, si calculo esta corriente que recibe la carga, que circula por la carga en la fase A, yo puedo calcular puedo encontrar la corriente de línea que es la misma. ¿Cómo encuentro esto? Pues necesito BAO, la tensión real que recibe esta fase. Esta tensión real es 198,5 y 130. ¿Cuánto vale la impedancia? ¿Sí? 10. Entonces, 198 entre 10, estoy calculando la corriente en un circuito donde tenemos tensión y tenemos impedancia, y es resistiva. Entonces, tenemos los 198 dividido entre 10, son 19,8, 19,8 amperios, ¿no? Y su correspondiente ángulo. Lo mismo hago para la fase B y para la fase C.
¿sí? En la fase B también calculo esta corriente, y en la fase C también calculo esta corriente, que al final es la misma de la fase C en la línea, y la fase B en la línea, y la fase A en la línea. Y estos son los resultados, ¿sí? La corriente de la línea A, 19.8, 130 grados. Corriente en la fase B, 14.5, menos 28.8 grados. De la fase C, 15 amperios, menos 3.2 grados, ¿sí? Entonces, aquí vamos a usar el marcador. Aquí está. Ahí está, ¿no? Eso mismo, esas corrientes de línea, tienen que ser las mismas por el método 2A. Ahí está el método 2A. Si ustedes comparan estos valores, ¿sí? Son exactamente los mismos. IAA, IAA. ¿Cuánto vale? 34 menos 91.6. Perdón. ¿Cuánto vale? 19.85, 130. 19.8, 130. 14.5 menos 98.8. 14.5 menos 98.8. 15 menos 3.2. 15 menos 3.2. Por lo tanto, fíjense, les estoy demostrando que este método lleva al mismo resultado si se quiere calcular la tensión de línea. La única ventaja de este método, que es un poquito más complejo de analizar y de resolver, es que ustedes pueden calcular las tensiones reales que recibe cada fase de la carga. ¿Sí? Cada fase. Esta va a recibir 198 voltios, va a funcionar bien, porque son... Ah, no, el sistema de línea 220, por lo tanto, está recibiendo una tensión bastante elevada, ¿no ve? La fase A está recibiendo una tensión bastante elevada, ¿sí? Casi el doble de la tensión nominal que debía recibir, porque la tensión fase neutro es 220 sobre raíz de 3, entonces debía ser unos 127 voltios que reciba esta pierna de la carga, sin embargo está a 198 voltios. La fase B está a 145 voltios, bueno, está algo superior a la nominal, pero no es mucho. Y la fase C está con tensión menor a la nominal. ¿Qué va a pasar con el funcionamiento de los motores y equipos de esta fase? Porque están trabajando a menor tensión, ustedes podrán responder. Y en esta fase está trabajando a una tensión algo superior, y esta sí está teniendo una tensión, una sobretensión considerable. Probablemente se quemen equipos en esta fase. Pero este método nos permite calcular las tensiones reales, ¿sí? Las reales que están ocurriendo en el circuito en físico, ¿no? Pero si queremos calcular las corrientes, y en cualquier caso nos tiene que llevar a los mismos resultados, ¿no? Y eso estamos demostrando aquí con las corrientes, con el método 2A y con el método 2B, ¿sí? Nos tiene que llevar a lo mismo. Entonces ustedes, aprovechando los conocimientos tecnológicos que tienen, podrán hacer cálculos en uno u otro esquema, sea en delta, ¿sí? O sea, en estrella con tensión de desplazamiento neutro. En ambos casos ustedes podrán hacer cálculos y les tiene que dar lo mismo, ¿no? En resultados análogos, ¿no? En resultados que correspondan, les tiene que salir lo mismo. Es imposible decir que ustedes con un método les va a salir una cosa y con otro método otra, ¿no? Entonces están haciendo algo mal se ha hecho y tiene que salir lo mismo. Y eso lo estamos demostrando acá, y por eso hemos puesto el ejercicio en detalle. Caso 3. El caso 3, tenemos una carga en estrella. Es el mismo caso que acabamos de ver, pero acá es también otro ejercicio, ¿no? Tenemos una carga en estrella, ¿sí? Conectada en estrella, sistema de 3 conductores, 1, 2, 3. En este caso nos dan la tensión de línea, 230 grados. Nos dicen que BBC es 230 grados. Fíjense cómo se desplaza el triángulo de tensiones, ¿no? Cómo rota el triángulo de tensiones. La pregunta es, ¿dónde está A? Ya sabemos que B está aquí y C está aquí, porque equivale al plano X y Y nos falta cerrar el triángulo de tensiones, que puede estar el A acá o puede estar hacia arriba. ¿Dónde está? Nos dirá pues la secuencia, ¿sí? Y eso es lo que nos permite graficar este esquema, y además conocer las tensiones de fase, ¿sí? Importante dibujar el triángulo de tensiones, verificar que represente la secuencia, y luego calcular las tensiones de
línea completas, ¿sí? Y calcular las tensiones de fase completas, ¿no? Ahí están. Aquí están tensiones de fase y tensiones de línea. Tensiones de fase son estas, perdón, y estas son las tensiones de línea, ¿sí? El paso 2. Paso 1, triángulo de tensiones, que representa la secuencia de fases. Paso 2, las tensiones de fase, inicialmente ya dibujadas en módulo y ángulo, o sea, identificadas como módulo y ángulo, y las tensiones de línea, perdón, identificadas como módulo y ángulo, y las tensiones de fase también identificadas como módulo y ángulo. Luego ya podemos calcular la tensión de desplazamiento de neutro, que es directamente reemplazar estos valores, ¿no? De voltajes de fase y valores de admitancia, que es el inverso de la impedancia, y calcular el BNO. Sí, en este caso el BNO sale menos 89, menos 90 voltios y 7,7 grados. Luego ya puedo hacer el paso 4, que son las tensiones de caída, las tensiones de fase que recibe la carga, ¿sí? Cada fase de la carga, tensiones que recibe cada fase de la carga, que están acá, ¿sí? Y luego puedo calcular las corrientes en la línea, que son las mismas corrientes de la carga. Tengo el valor de tensión acá, tengo el valor de la admitancia o de la impedancia, y puedo calcular el voltaje que cae. No, perdón, puedo calcular la corriente que circula en esta fase de la carga. Esa misma corriente es el valor de la corriente línea, y lo mismo en las otras fases, ¿no? Y ahí están los valores de corriente de línea, en la línea A, en la línea B, en la línea C. Ejercicio 4. Este ejercicio 4 tiene una carga en delta y una carga en estrella. Carga en delta y carga en estrella. Y en paralelo, ¿no? Tenemos los datos siempre de tensiones, en este caso ya son conocidas las tensiones de la fuente, ¿sí? Es un sistema simétrico equilibrado, ¿sí? Y cuyos valores ya están conocidos. La secuencia de fases es conocida. Las impedancias de la carga en estrella son iguales, es decir, es un sistema simétrico en la carga en estrella, pero la carga en delta es distinta, ¿no? La carga en delta varía por cada una de las fases. Por lo tanto, en conjunto es un sistema simétrico desequilibrado. ¿Cómo resuelvo este caso? Bueno, hay varias formas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta hoy, una forma de resolver sería convertir esta carga en estrella, convertir la carga en estrella a delta, ¿sí? Convirtiendo a delta tendría que calcular el paralelo de dos deltas que están en paralelo, cuyas cargas están en paralelo, ¿no? Cuyas cargas de cada fase están en paralelo. Entonces aquí tengo un paralelo de dos fases, acá tengo otro paralelo y acá tengo otro paralelo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo, ¿sí? La carga en estrella o triángulo, estrella, perdón, la estoy convirtiendo a triángulo, ¿sí? Luego hago el paralelo de ambas, el resultado está acá, ¿sí? Y con eso ya pues tengo el mismo caso del caso A tipo que hemos aprendido, ¿no? Es resolver, tengo finalmente una carga equivalente matemática conectada en delta. Y eso ya sabemos resolver, ¿no? Puedo calcular las corrientes de línea, que están acá, ¿no? Entonces, esa es otra forma, o sea, cómo resuelvo una carga conectada en triángulo y en paralelo con una carga conectada en estrella. Pues convierto la carga en estrella a triángulo, hay el paralelo de triángulos, y con eso tengo el caso A tipo, y resuelvo las corrientes de línea, ¿no? Que están mostradas en detalle, digamos, y en valores numéricos en la pantalla. El ejercicio 5 se trata de una carga en estrella, ¿sí? Sistema de 1, 2, 3, 4 conductores, es decir, tenemos neutro, que une a la generación con la carga. La generación, fuente, la carga en estrella, ¿sí? Desequilibrada, son valores distintos en cada fase. Las impedancias de línea, iguales, porque normalmente las líneas de transmisión se diseñan y se construyen de manera simétrica equilibrada, ¿no? Es decir, se logran que las impedancias sean las mismas, ¿sí? Pero normalmente el conductor neutro es más delgado, por lo tanto tiene una impedancia mayor,
¿sí? O diferente, ¿no? No es el mismo conductor de fase que el conductor de neutro, pero los de fase son todos iguales. Normalmente las tensiones, por eso las impedancias de línea en las fases son iguales y la impedancia de el neutro es mayor y es además representa un conductor diferente, ¿no? De las fases. Las fases son iguales generalmente en la línea y el neutro es un conductor distinto, más delgado en general, ¿no? Porque no está diseñado para que circule gran cantidad de corriente, ¿no? Porque se supone que los circuitos son razonablemente equilibrados y generalmente no va a circular gran cantidad de corriente por el neutro. Pero en otros circuitos en baja tensión, de repente sí, el neutro amerita que sea un conductor más grueso, ¿no? Va a depender del diseño y de la operación de los sistemas que tengamos en servicio o el diseño que se esté realizando. ¿Cómo resuelvo esto? ¿No? ¿Cómo resuelvo? Conozco las tensiones, fíjense, aquí dice, calcula la corriente de neutro y NN', quiero calcular esta corriente de neutro de N a N', de N' a N, perdón, de N' a N, es decir, en el sentido hacia la izquierda, ¿sí? Eso me está pidiendo. Me dicen, calcule esa corriente y N', N. Eso me está pidiendo. Calcule IN', N' a N. Sí, aquí está, miren. IN', N me está pidiendo, ¿sí? También me está pidiendo cuánto cae de tensión en cada una de las cargas. Al circular corriente va a haber una caída de tensión en cada una de las cargas. Y también en el neutro, ¿no? Va a haber una caída de tensión. ¿Cuánto es esa caída de tensión? ¿Sí? ¿Cuánto es? Perfecto. ¿Cuáles son los datos? Fíjense, los datos están acá. Tensión de fase A, 69 voltios, 69 voltios, 69 voltios en la fase A, B, C. Es decir, acá 69 voltios, 69 voltios, 69 voltios. Y están desfasados a 120 grados, pero la referencia está a 30, es decir, BAN está a menos 30 grados. Por lo tanto, las otras están desfasados en función a la secuencia. La secuencia es BA, BB, BC. BA, BB, BC. ¿Sí? Bueno, entonces, las impedancias están aquí en real imaginario. Las podemos convertir a polar también si queremos, pero esos son los valores de impedancias, ¿no? Real imaginario. De la carga, de la línea, perdón. Esto es de la línea y estos son de la carga, ¿no? Bueno, ya sabemos, esto hemos analizado, ¿se acuerdan que hemos realizado análisis de malla? Las mallas, las tres mallas que podemos identificar, nos llevan a tres ecuaciones que nos permiten calcular la corriente de neutro, IN', aquí está, IN', ¿no? Que viene representada según esta ecuación que hemos desarrollado en el ejercicio teórico por los voltajes de fase, dividido entre las impedancias de línea más la impedancia de la carga. Impedancia de la línea más la carga en la fase B, en la fase C. Uno más la impedancia de neutro dividido entre las impedancias, la suma de las impedancias de línea y carga en cada una de las fases. El resultado son 3 amperios y menos 33,72 grados de amperios, ¿no? Esta es la corriente de neutro. ¿Qué corriente de neutro? Esta corriente de neutro. Y listo, si conozco la corriente de neutro, yo puedo calcular la corriente que circula por la fase A. ¿Sí? Estas ecuaciones de malla también las tenemos en la parte teórica, ¿verdad? Conozco la tensión de línea, ¿sí? Conozco el valor de la impedancia de la línea A, de la impedancia de la línea, de la línea A, de la carga, conozco la impedancia de neutro, conozco la corriente de neutro, por lo tanto puedo despejar la corriente IA'.
Puedo despejar en la malla 2 la corriente IB', y puedo despejar IC', es decir, si retorno al gráfico, puedo calcular la corriente que va a circular por la fase A, la corriente que va a circular por la fase B y la corriente que va a circular por la fase C, ¿sí? Ese valor de corriente por la impedancia y por R y por Z nos va a dar el voltaje, que es la caída de tensión. Y aquí están las caídas de tensión, ¿no? Que se están registrando. Estos son los voltajes de fase. Aquí están las caídas de tensión. ¿Sí? Estas caídas de tensión, ¿cuántos voltios caen en la fase A? 4 voltios en módulo. En la fase B, 3.7 voltios. En la fase C, 6.5 voltios, ¿no? ¿Por qué cae de tensión? Porque hay una circulación de corriente, ¿sí? Y obviamente sus ángulos correspondientes, ¿no? Lo que corresponda. Y esa es la respuesta. Por lo tanto, ya sabemos resolver 5 tipos de ejercicios, ¿no? 5 modelos que los hemos llevado. Aquí está, los hemos avanzado, los hemos terminado de avanzar en la clase 3. Carga en delta, carga en estrella, paralelo de cargas en delta y estrella, carga en estrella, sistema de 4 conductores, carga en estrella, sistema completo con línea de transmisión, que acabamos de mostrar, y nos faltaría este último, que es una carga delta, ¿sí? Y puente estrella con líneas de transporte, ¿no? Líneas de transmisión. Este tiene una particularidad, digamos, que se puede resolver, pero básicamente, ya lo sabemos, esta carga en delta se puede convertir a estrella. Luego en estrella puedo encontrar la serie de estas dos cargas de la línea más la carga equivalente en estrella, ¿sí? En la fase correspondiente. Las pongo en paralelo y ambas las vuelvo a convertir a delta. Entonces voy a tener el esquema, este mismo esquema, ¿no? Es decir, una fuente conectada directamente a una carga en estrella equivalente, ¿no? Que equivale a la carga real en la fase correspondiente, más la impedancia de la línea, ¿sí? Por lo tanto, esa es la forma como resuelvo este caso C, perdón, F sería el sexto. Y con eso, nuestra clase ha concluido, no ha concluido, sino con esto hemos terminado de explicar estos ejercicios que son importantes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues repasar este documento, ¿no? Que lo vamos a publicar. ¿Qué tienen que hacer? Les voy a mostrar acá desde el principio. Tienen que agarrar y tienen que reproducir estos resultados, ¿no? Con su conocimiento tecnológico, ¿no? Con su aplicación de conocimiento tecnológico. Su Excel, su MATLAB, no sé, su programa, lo que ustedes digan, lo que ustedes tengan, lo que hayan desarrollado o cuenten y lo conozcan, pues aplíquenlo, apliquen y calculen lo mismo, ¿no? Si logran, perfecto. Si no logran, tienen que volver a intentarlo. Esto ya está verificado, ya no duden del resultado, entonces tienen que volver hasta encontrar el resultado. En este caso, 2A y 2B, comparar que los resultados sean los mismos en las corrientes de línea. En el caso C, bueno, simplemente estamos reforzando la tensión de desplazamiento del neutro. El caso 4 es un paralelo y el caso 5 sería un caso completo, ¿no? Es decir, donde tenemos carga línea y generación juntos en un circuito, ¿no? Una fuente, línea y carga. Y ahí tenemos otro ejercicio con valores y con números, ¿no? Entonces ustedes tienen que reproducir estos números, ¿no? Entonces tienen esta tarea desde hoy día a la conclusión de la clase hasta el siguiente viernes, ¿no? Para repasar y poder seguir avanzando con ejercicios en la siguiente clase. Entonces, aquí obviamente vamos a mantener los gráficos que hemos incorporado, los comentarios que hemos incorporado en la presentación. Y voy a dejar de compartir ahora pantalla. Dejar de compartir. Voy a habilitar la cámara. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos consultas, por favor. Abrimos consultas o alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado. Adelante.
Ya. Pero me están escuchando, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Sí, que se escuche. Ok, gracias. Bueno, entonces, esa es nuestra clase, esa es la clase de hoy. De este momento, en este momento mismo voy a exportarlo a PDF el documento, lo publicamos en la clase como clase 4 y ahí tiene material para repasar, ¿no? A su ritmo, según su tiempo, pero máximo hasta el viernes. Repasen, calculen, consoliden sus conocimientos previos, ¿no? Y tecnológicos especialmente, ¿sí? En este caso, se produzcan los mismos valores, los mismos números y bueno, pues ya estamos habilitados para seguir avanzando con algunos ejercicios más y pronto ya concluir nuestra unidad 3. Ya, ¿alguna consulta? No hay más ninguna, ¿no? No hay ninguna consulta, en realidad no ha habido ninguna. Ya, por el chat tampoco tenemos nada. Muy bien, entonces esa es la clase número 4 de esta materia de circuitos eléctricos 3, sistemas trifásicos desequilibrados. Ya estos son casos reales, ¿no? Les va a tocar a ustedes en algún momento analizar estos circuitos en su vida práctica, sea en una industria, sea en algún laboratorio, ¿no? Sea en algún taller, en sus mismos domicilios, ¿no? Edificios, y se puede pues hacer estos cálculos logrando simplificar, pero a uno de estos esquemas, ¿no? De sistemas trifásicos desequilibrados, el caso A, el caso B, C, D, E o F. Si ustedes logran hacerlo, pues van a poder resolver cualquier tipo de circuito trifásico simétrico desequilibrado. Y lo importante es que les va a quedar el concepto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desequilibran? ¿Qué pasa cuando se vuelve reactivo? ¿Qué pasa cuando se vuelve capacitivo el circuito o se desequilibran las corrientes? ¿Qué pasa con las tensiones que recibe cada fase de la carga, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para sus análisis y diseños y decisiones en adelante, ¿no? Cuando ustedes vayan a operar, mantener o diseñar algún circuito trifásico, ¿no? Muy bien, entonces, muchas gracias. Nos vemos el siguiente viernes en la clase correspondiente. Hasta luego. Hasta luego.